Buenas tardes, mi nombre es Oscar Riaño, soy estudiante de Administración de Empresas del Politécnico Gran Colombiano. Vamos a ver un tema que es la teoría de producción. Entonces esta teoría estudia la forma en que puedo administrar los recursos y combinar de diferentes factores con el fin de obtener un producto o servicio. Eh, Teniendo en cuenta que los factores de producción son tierra, capital y trabajo, como ya lo vimos anteriormente, entonces la vamos a ver desde dos enfoques, uno a corto plazo y el otro es a largo plazo. Entonces en esta oportunidad vamos a ver inicialmente a corto plazo. A corto plazo quiere decir que el capital es fijo, entonces no se puede modificar. Los trabajadores sí se pueden modificar, son variables. Entonces, como ejemplo, vamos a poner a el vecino que tiene una fábrica de empanadas. Entonces, él cuenta con un capital de una estufa para realizar determinado número de empanadas. Y cuenta pues con unos trabajadores. Entonces, vamos a ver en la tabla, digamos, acá colocamos el número de trabajadores, entonces de 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 10 trabajadores. Acá en esta parte colocamos la cantidad de capital. Como ya dijimos, el capital es fijo porque no tiene sino una sola estufa. Si estuviéramos hablando a largo plazo, eh, tendríamos que mandar a hacer otra estufa y se nos demora determinado tiempo, 1 o 2 meses, planear dónde se va a instalar, cómo se va a hacer. Entonces variaría el capital. Entonces en este caso el capital va a ser fijo, que es una sola estufa. Entonces capital todo, una estufa. La producción total. Entonces la producción total, como ya vimos anteriormente, son valores subjetivos. Entonces vamos a decir que un trabajador con esa estufa va a producir 10. Dos trabajadores con esa misma estufa va a producir 20. Tres trabajadores con esa misma estufa va a producir 45. Cuatro trabajadores con esa misma estufa va a producir 80. Y así sucesivamente, de acuerdo al número de trabajadores, pues va a haber una cantidad de producción. Va a llegar un momento en que como tenemos solo una estufa, entonces independientemente de que yo contrate más trabajadores, pues va a ser ineficiente la producción, porque va a llegar en este caso como que si tengo 7 trabajadores me producen 112 y contrato uno más, pues igualmente me van a producir 112. Quiere decir que pues ni porque contrate trabajadores, con esa sola estufa no hay basto para aumentar esa producción. Entonces vamos a mirar acá la productividad media de trabajo. Entonces para hallar la productividad media de trabajo, eh, utilizamos esta formulita, que es la cantidad sobre el número de trabajadores. Entonces para este caso, pues 0 trabajadores, entonces tendría 0 de productividad media. Un trabajador sería acá 10 L sobre Q. Dos trabajadores igual 10. Tres trabajadores con esa misma estufa, entonces sería aquí la productividad media de 15. 20. Para 5 serían 20. Para 6, 18. Acá ya empieza otra vez de nuevo a decrecer la productividad media, pues como ya no puedo producir más, entonces empieza a decrecer. Acá me da 16, 14, 12 y 10. Esta sería la productividad media de trabajo. Para hallar la productividad marginal de trabajo, entonces utilizamos esta fórmula, que es la variación de la cantidad total sobre la variación del número de trabajadores.
Esto quiere decir que utilizamos la fórmula y reemplazamos 10 menos 0 sobre 1 menos 0. Entonces hacemos esto así y me da igual a 10 sobre 1, que es igual a 10. Y así sucesivamente hacemos con los otros. Entonces 20 menos 10 sobre 2 menos 1 igual a 10 sobre 1, que es igual a 10. Entonces este 10, aquí me dio este 0, acá 10, el otro me dio 10, entonces este ya es 25, y así sucesivamente se le va restando 35, 20, 108 menos 100 da 8, 4, este ya es 0, y 108 menos 4, ya se volvió decreciente, y menos 8. Entonces ya tenemos las dos variables, las dos, productividad media de trabajo y la productividad marginal de trabajo. Para entender más fácil esto lo vamos a dibujar en el plano cartesiano. Entonces ya pasamos a... Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo nos quedaría esta tabla representada en la gráfica. Entonces vamos a representar aquí la producción total. Entonces dice que mientras un trabajador produce 10. Entonces me daría acá 2 trabajadores 20, 3 trabajadores 45, 4 trabajadores 80, 5 trabajadores 100, 6 trabajadores 112, 7 trabajadores 102 y 9 trabajadores, acá 108, ya empieza a declinar, 9 trabajadores 108 y así sucesivamente. Entonces nuestra gráfica quedaría así. ¿Esto qué quiere decir? Acá el punto máximo serían 8 trabajadores. Entonces acá dice 112 sería mi mayor producción. De ahí en adelante, lo que yo siga incluyendo en trabajadores, pues es ineficiente, porque como tengo solo una estufa, entonces pues la producción no me va a variar, sino va a declinar. Entonces esto sería la representación de esta curva. Aquí vamos a representar la productividad media del trabajo. Entonces me dice que si un trabajador 10, 2 trabajadores igual 10, 3 trabajadores 15, 4 trabajadores 20, 5 trabajadores 20 igual, 6 trabajadores ya baja a 18, 7 trabajadores 16, 8 trabajadores 14, 9 trabajadores 12 y 10 trabajadores 10. Entonces la curva de la productividad media me daría así. Y graficamos la productividad marginal, que sería entonces esta. Entonces igual 1 sería 10, 2 sería 10, 3 sería 25,
4 serían 35, 5 serían 20, 6, 8, 7, 4, y acá ya con 8 trabajadores me daría acá en 0, y con 9 trabajadores menos 4, y con 10 trabajadores menos 8. Entonces me quedaría la curva así. Esa sería la representación de las dos productividades, la media y la marginal. Entonces, ¿qué vemos acá? La máxima productividad marginal sería este punto, es donde yo ya no puedo producir más. Serían 36 con 4 trabajadores, serían 35 de productividad marginal, es lo máximo que puedo, y de ahí ya por más que contrate trabajadores empieza a decrecer. Este punto 0 quiere decir la máxima nivel de producción, hasta acá es lo máximo que se une con este acá. Mientras uno es 0, acá sería en la productividad total sería lo máximo que yo llego a producir. Acá donde se encuentran, donde se cruzan las dos productividades, es el punto máximo de la productividad media. Este puntico. Pues eso sería en sí la representación en el plano cartesiano de las dos productividades. Bueno, continuamos con la teoría de producción a largo plazo. A largo plazo significa que puedo variar todos los factores de producción, tanto capital como trabajo. Para esto vamos a nombrar la curva isocuanta e isocostos. Entonces, la curva isocuantas es una representación gráfica donde me muestra cómo puedo variar el capital y trabajo para obtener una misma cantidad de producción. Entonces, la formulita es la siguiente. K igual a cantidad sobre L. Entonces, donde vamos a suponer que acá tenemos a producir una cantidad de 50 pasteles. Entonces, despejamos la fórmula. 50 sobre 1 igual a 50. 50 sobre 2 igual a 25. 50 sobre 3 igual a 16,6. Así sucesivamente, entonces los colocamos acá. 50, 25, 16,6, 12,5, 10 y 8,3. Entonces ahora la representamos en el plano cartesiano. Entonces un trabajador, entonces 50. 2 trabajadores, 25. 3 trabajadores, 16,6. 4 trabajadores, 12,5. Y así sucesivamente. 6 trabajadores, 8,3. Entonces me quedaría esto así. Entonces vemos que nuestra curva nos daría de esta forma. Las características de esta curva isocuanta es que siempre son negativas, o sea, va decreciendo. No se
entrecruzan con los demás. Entonces acá vemos que cada punto representa una cantidad y nunca se cruzan. Son convexas, que si aumentara este capital, entonces con este mismo capital, ni en A, ni en punto B, ni en el punto C, tiene modificaciones, no se altera. Si este capital aumentara y fuera, digamos, 60, entonces se desplazaría acá y nunca se cruzaría con los demás. Entonces esa es la representación gráfica de este tema. Bueno, entonces continuamos con los isocostos. Los isocostos es una representación gráfica donde me indica que, o donde me mide la eficiencia del factor trabajo con el mismo presupuesto. Entonces vamos acá a representar donde vemos que W es la mano de obra, RL es interés o capital, E y C es el presupuesto. Digamos que tenemos un presupuesto de 800.000 pesos. La mano de obra me cuesta 80.000 pesos y el alquiler de la máquina me cuesta 50.000 pesos. Entonces despejamos donde decimos que W es igual a 800.000 sobre el presupuesto, que serían 80, y eso me daría 10. Y acá los mismos 800.000 pesos, que es el presupuesto, sobre los 50.000 pesos del capital, eso me daría 16. Entonces vemos que la isocost sería entre 10 y 16. Esto sería la isocostos. Entonces ahora lo vamos a trazar en la gráfica, donde el trabajo sería aquí 10, desde acá hasta 16, y me daría esto sería lo máximo, o sea, dentro de esto estarían los 800.000 pesos de presupuesto, y en cualquier punto de estos mide la eficiencia. Entonces ese sería el tema de isocostos. Pues eso ha sido todo por hoy. Agradezco su atención y espero me haya hecho entender. Muchas gracias.